Bien, gloria al Señor. Bien, pues vamos a orar en esta mañana, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a dar inicio con la palabra de esta mañana. Oremos, hermanos. Precioso Padre, Señor, con temor y con reverencia venimos delante de tu trono. Señor, sabemos que no estamos delante de un rey o un presidente, sino delante del soberano sobre toda la creación. Señor, oramos por humildad en nuestros corazones para recibir la palabra en esta mañana. Es tu palabra, tú la inspiraste, tú la revelaste, y esta merece dignamente ser predicada y anunciada tal cual se reveló. Por lo cual oramos por temor de Jehová, por el temor del Señor en nuestras vidas, para que hagamos todo conforme a tu voluntad, para que no agreguemos o quitemos, para que no busquemos innovar o mejorar lo que ya es perfecto. Es por eso, Señor, que nos sometemos delante de tu señorío, bajo la sombra del Omnipotente, sabiendo que con temor tenemos que ser diligentes en oír y en obedecer lo que tú nos dices. Señor, en esta mañana como congregación queremos hacer un compromiso delante de ti. Que ninguno de aquí, Señor, pueda burlarse de tu palabra. Que ninguno aquí, Señor, pueda vivir en pecados ocultos. Y si aún hubiese alguien en pecado, Señor, sácalo a la luz, para que cause vergüenza y entonces procedamos a un arrepentimiento verdadero. Señor, con temor exponemos estas palabras porque todos somos pecadores. Pero tú nos mandas a confesar nuestro pecado delante de ti, porque delante de tus ojos no hay nada oculto. Mi Señor, te pido por mí mismo como pastor principal de esta iglesia. Te pido por el pastor Iván como copastor en esta iglesia. Te pido por los hermanos y hermanas que están en liderazgo y en servicio en esta congregación. Que todos temamos tu nombre. Y si alguno no hubiese de hacerlo, oh Señor, deséchanos delante de tu presencia. Porque tú eres santo y mereces ser exaltado. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Proverbios capítulo 28. Han de decir en este momento, ay, después de esa oración, ¿qué van a hablar hoy? Pues pongámoslo los cinturones, hermanos, porque es tiempo de que el Señor nos reprenda también. Proverbios capítulo 28, y hemos titulado la enseñanza de esta mañana, ¿sabio o insensato? ¿Sabio o insensato? Los proverbios, amados hermanos, es para que me escuchen y despierten. Los proverbios es un conjunto de pensamientos sabios que la mayoría de ellos se le atribuyen a Salomón. No todos los proverbios son de Salomón, pero la mayoría de los proverbios están escritos por él. Y el propósito por el cual Dios permite que nosotros tengamos dentro del canon de las Escrituras el libro de los Proverbios es con el propósito de que tú y yo alcancemos sabiduría. La sabiduría que, como dice Santiago, proviene de lo alto y es pura y pacífica.
no la sabiduría de este mundo. Ciertamente, por ejemplo, en contraste, Salomón mismo escribe otro libro llamado Eclesiastés, el predicador. Y Eclesiastés, amados hermanos, es un libro que manifiesta la insensatez de la sabiduría humana delante de Dios en un mundo terrenal y mundano. Por el otro lado, entonces, tenemos Proverbios. El libro de Proverbios, hermanos, no solamente implica un cúmulo de sabiduría o de conocimiento, no solamente se trata de que adquiramos nosotros inteligencia y consejo, sino que el temor de Dios crezca en nuestro corazón. Mis amados hermanos, somos siervos de Dios. Hermanas, son siervas de Dios. Y si somos siervos de Dios, debemos vivir como Dios dice que se debe vivir. Dios demanda pureza en su pueblo, pureza en nuestro pensar, pureza en nuestro caminar y no hipocresía delante de Él. Él demanda que su iglesia camine con temor y temblor. Que su iglesia tema ante su palabra, que la iglesia de Cristo venga delante de su presencia y tema delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y nosotros tenemos que aprender a cómo vivir delante de su presencia. Dios lo pide, Dios lo demanda, Dios nos lo manifiesta. Por el otro lado, mis amados hermanos, nosotros conocemos que hay grande amor en Dios, grande misericordia. Hermanos, si no fuera por las misericordias de Dios, ya habríamos sido consumidos, dice la palabra. Pero por el otro lado, hermanos, no debemos abusar de su gracia. Tú y yo no debemos vivir como si nada pasara, porque algún día todos rendiremos cuentas delante del Señor. Y es la responsabilidad del predicador o del pastor de toda iglesia local recordarle a la iglesia constantemente que Dios es un juez justo y que retribuirá a cada quien según sus obras, sean buenas o sean malas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 nos dice que todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Es necesario, dice Pablo. No es un texto que está manejando de manera aleatoria el apóstol, no es algo que imaginó, no es algo que él creyó que sucedería, es una realidad revelada por el Espíritu Santo a sus apóstoles. Todos nosotros es necesario que comparezcamos delante del tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos juzgados conforme a las obras que hicimos en este mundo, sean buenas o sean malas. ¿Cómo vas a ser hallado? ¿Cómo vas a ser hallada si hoy el Señor juzgara? Si hoy el Señor te llama a cuentas. ¿Cómo vas a ser encontrado? ¿Cómo serías encontrada? ¿Como alguien fiel? ¿Como alguien que camina? ¿Como alguien que teme? ¿Como alguien que obedece? ¿O alguien que se burla del Señor y su palabra a través de vivir en pecado y no arrepentirse? Eso es entonces lo que Dios nos muestra en Proverbios. No solo una sabiduría para que adquieras conocimiento, sino una sabiduría para que te lleve a no pecar contra el Señor. Todos somos pecadores, todos fallamos de una u otra manera. Nadie puede pararse aquí enfrente y decir, yo no peco, yo soy completamente santo, justo, bueno y puro. Nadie puede, solo el Señor. Pero es el Señor mismo el que demanda que nosotros persigamos esto todos los días. Buscad la santidad, persigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh, mis hermanos, ¿qué dilema tenemos delante de nosotros? Porque podríamos estar pensando que somos aceptos delante de Dios por nuestra tibia manera de vivir, por nuestro conformismo con el Señor. Una que otra oración, una que otra lecturita bíblica y de vez en cuando voy el domingo. Yo ya cumplí, Señor, llévame al cielo, llévame a tu presencia. Pero bien citan los puritanos. Para estar con Cristo, primero hay que estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, no esperes estar con Él. ¿Y qué es estar en Cristo, mis hermanos? Es caminar como Él lo pide. Es que tú y yo podamos entender cuán perfecto es Él. Cuán glorioso es el Señor.
Cuán maravilloso es Él. Que cuando levantamos cántico a su nombre, todos juntos podamos decir, cuán grande es Dios. Pero que emane de un corazón que dice, Señor, temo ante tu presencia. Y por el otro lado, agradezco por mi salvación. Ese equilibrio que debe existir entre la gratitud y la obediencia no se puede separar. No se puede quitar, mis amados hermanos. La gracia no es vive como quieres y Dios te salva. La gracia es por cuanto no puedes salvarte, Dios ofreció a su Hijo en rescate por ti. Y es por esa gracia que podemos ser reconciliados con el Señor. Y entonces la pregunta es, ¿estoy caminando de una manera sabia o de una manera insensata delante de Dios? ¿Cuál está siendo mi respuesta ante tal gran revelación de amor, misericordia y compasión? Porque mis amados hermanos, si tú y yo algún día estamos delante del Señor de pie, es por causa de que su Hijo murió por nosotros. Y quiero que lo medites un momento. Tuvo que morir alguien para que yo pueda ir a la presencia de Dios. Tienes que comenzar a valorar las cosas y darle el valor que realmente tiene. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un campo donde un hombre encuentra un tesoro enterrado. Va entonces, lo cubre, va, vende todo lo que tiene, todo lo que para él representaría valor en este mundo, se deshace de eso con tal de adquirir aquel campo, porque ahí está el reino de los cielos. De la misma manera nosotros nos debemos de conducir. No importan las cosas de este mundo, con tal que le demos el valor a Dios y su reino que merecen. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos en Cristo, a darle el valor real que Él tiene. Esa es la sabiduría que Dios revela a través de su palabra. Témanme, conózcanme, búsquenme, pruébenme, sepan quién soy yo. Si te has de gloriar, gloríate en conocerme, dice el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de la sabiduría que Él nos da. La sabiduría de los hombres ha rechazado a Dios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. La sabiduría de este mundo le da la espalda a todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero la sabiduría de Dios, lo primero que nos dice Proverbios capítulo 1, verso 7, es que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y como lo hemos dicho, si no hay temor de Dios, ni siquiera hemos comenzado a ser sabios. ¿Te das cuenta? ¿Podemos darnos cuenta de entonces la posición en la que estamos tú y yo en esta mañana? Que si no hay un temor reverente delante de Dios, ni siquiera puedo ser considerado sabio o ni siquiera puedo ser considerada sabia. El temor de Dios, hermanos. El temor de Dios. La sabiduría de Dios nos va a ayudar justo en el momento cuando somos tentados. La sabiduría de Dios nos va a ayudar justo en el momento cuando somos probados. La sabiduría de Dios nos va a ayudar justo en el momento cuando estamos en un conflicto, en una enfermedad, en escasez, en dificultad. Porque, por ejemplo, a Pablo se le reveló, cuando estás en abundancia, debes de recordar que la provisión de Dios soberanamente estará sobre ti de una o de otra manera. Solo esfuérzate en lo que tienes que hacer. Y él descansó en eso. Él descansaba en la sabiduría de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que adquirir sabiduría. Y saben, hermanos, este mundo no nos da la sabiduría de la palabra de Dios. Santiago es que entonces nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, yo la tengo, hermanos, yo carezco de sabiduría, yo necesito sabiduría para guiar a mi esposa, para guiar a mi familia, para guiar a la congregación. Yo necesito y lo reconozco. Creo que todos también. ¿Y qué nos dice el Señor? Pídela, pídela. Yo te pregunto en esta noche, incluso en esta mañana, incluso si estás pasando por problemas, mi pregunta es, ¿le has pedido a Dios sabiduría? Porque muchas veces decimos, Señor, líbrame del problema, líbrame de la situación. Pero no le pedimos sabiduría para saber cómo enfrentar incluso los tratos de Dios en medio de una prueba. Porque la Biblia a mí me dice que las pruebas Dios las permite. Entonces, si tú le dices, Señor, quita estas pruebas, quita esto, quita lo otro, tú le estás diciendo, no moldees a Cristo en mí, yo no quiero el carácter y la mente de Cristo en mi vida.
Yo quiero caminar sin problemas, Señor. Para eso estoy con Cristo. No, hermanos. Te presentaron un falso Cristo si piensas que el cristianismo es sin problemas. Al contrario, probablemente aumenten. Y esto con el propósito de moldearte a ti. Yo me pregunto, imagina por un momento que ya estás en las bodas del Cordero. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios que vamos a estar en su presencia. Yo te pregunto algo. ¿Qué tuvo que hacer el Espíritu Santo mientras estabas aquí para presentarte sin mancha y sin arruga? Solo piensa en los tratos que Dios tiene que tener con tu carácter, con tu forma de pensar, con tu forma de hablar, con tu forma de actuar, con tu forma de dirigirte con los demás, cómo reaccionas, cómo eres. Todo lo que eres, amado hermano, amada hermana, le pertenece a Cristo y Él se va a encargar de conformarte a su imagen para que puedas presentarte delante de Él sin mancha y sin arruga. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios por las pruebas, gloria a Dios por las vicisitudes, pero no des gloria a Dios cuando estás recibiendo padecimiento, cuando estás pecando contra Dios. Ahí más bien debes temer y decir, Señor, perdóname, perdóname. Porque el que practica el pecado es del diablo. Yo no sé cómo podemos esperar estar con Cristo cuando vivo en pecado, practico el pecado y no hay la humildad para que nosotros podamos ir al Señor y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, perdóname, a menos que no seas de Cristo. Porque el Señor, hermanos, no nos deja pecar a gusto, ¿verdad? Y gracias a Dios, no nos deja pecar a gusto. Ah, ¿te gusta andar de adúltero? Te van a cachar. Te van a encontrar. Y vas a perder a tu familia. Te van a expulsar incluso hasta de una iglesia. O te gusta andar apostando. O te gusta andar manipulando. O te gusta andar robando. Va a salir a la luz. Porque de Dios nadie se burla. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará, eso cosechará. ¿Qué estás sembrando hoy, iglesia? Piensa en tu vida personal. ¿Qué estás sembrando? ¿Estás sembrando oración? ¿Estás sembrando obediencia? ¿Estás sembrando lectura bíblica? ¿Estás sembrando servicio? ¿Estás sembrando diligencia? ¿Estás sembrando incluso tu ofrenda? ¿Estás sembrando tu vida al Señor? ¿O te estás disponiendo a que el mundo te use como Él quiera? Tal cual tu emperador César lo designe. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu dueño? El dueño de tu mente y corazón. Ese es tu ídolo. Ese es tu Dios. Y podríamos pensar en este momento, pero entonces, ¿de qué me sirve conocer Proverbios? Te sirve de mucho. Porque el tener entendimiento de la voluntad de Dios te aparta, te separa de lo que Dios aborrece. Porque sabes que es por tu bien obedecerlo a Él. ¿Saben? La Escritura nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y de paz para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Hermanos, probablemente tú piensas, es que el fin que yo quiero son mis mansiones, mis negocios y mis coches. Pero el fin que espera la iglesia es la salvación con el Señor. Todo depende de tu perspectiva. Pero entonces nosotros podremos considerar lo necesario que es adquirir la sabiduría que Dios tiene en su palabra. Y entonces a partir del versículo 1 vamos a ver ese juego de palabras que el capítulo 28, versos 1 al 14, que vamos a estudiar hoy de Proverbios. Les pido que abran sus Biblias, por favor. Si no traes Biblia, creo que tenemos por ahí unas que se puedan prestar. Proverbios 28, 1 al 14. Búscate un cristiano, él trae Biblia, siéntate a su lado. Bien. Dice la Escritura así: huye el impío, o escapa, o le da la vuelta,
sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Estos paralelismos que maneja Proverbios me encantan. Porque de momento tú te das cuenta que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. En otras palabras, esa persona, incluso creyentes, que se defienden de todo, sin que nadie los esté atacando, sin que nadie te ofenda, sin que nadie te esté preguntando o cuestionando, sin que nadie te esté echando la culpa de lo que está sucediendo, inmediatamente, no, yo no fui. Yo no hice eso. Y además rehúsa aceptar su responsabilidad ante una circunstancia. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y saben por qué? Porque no hay paz en su corazón. Porque no está confiado como un león, dice aquí, mas el justo está confiado como un león. Mis amados hermanos, así es como se nos debe de conocer a ti y a mí, como personas que viven confiadas en su Dios, porque obedecen la palabra del Señor, porque cumplen con sus deberes y responsabilidades civiles, con sus vecinos, con su prójimo, y entonces puedes descansar. No tienes que huir de nada. El trato con los semejantes revelará, mostrará, dará evidencia de cómo está nuestro corazón y relación con Cristo. ¿Cuál es tu relación con el Señor? Dará evidencia entonces de tu testimonio. A nosotros nos queda claro, el testimonio no es el Evangelio. El cómo yo viva no es el Evangelio, pero el cómo yo viva dará evidencia del impacto que el Evangelio ha tenido sobre mí. Si yo no vivo de acuerdo a la revelación de la palabra del Señor como fruto y testimonio de alguien convertido por Cristo, entonces, mis amados hermanos, así como el manzano da manzanas, si el cristiano no da frutos cristianos, entonces es un cristino, es un falso convertido. Es uno que dice ser, pero no es. Es uno que espera llegar, pero no llegará. ¿Por qué? Porque está confiando en sus obras. Está confiando en sus méritos y no está confiando en la gracia suficiente de Dios para llegar al cielo. Ahora, qué hermoso saber, y lo vuelvo a decir, qué hermoso saber que somos salvos por gracia, porque si no, no podríamos salvarnos. Gloria a Dios por Jesucristo, iglesia. Gloria a Dios por su sacrificio, acepto delante del Padre. Pero ¿cómo debo vivir ante esa realidad? Es lo que nos dice la Escritura. Debe vivir confiado como un león. Por la rebelión de la tierra, dice ahora el verso 2, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Cuando no hay unidad, cuando no hay empatía, cuando no hay una misma visión y propósito, muchos se levantan para querer dividir, contender y traer su propio pensamiento e imponerlo sobre los demás. Pero aquel que es entendido y sabio, dice el verso 2. Recuerden, hoy estamos hablando sabio o insensato. Y es el paralelismo que nos juega Proverbios aquí. O eres blanco o eres negro. Y es que es así de sencillo, hermanos. O eres de Cristo o no lo eres. Yo sé que el mundo te dice, es que a mí esas cosas tan tajantes de blanco o negro no me gustan. A mí me gusta la diversidad. Me gusta que se dé la opción a que cada quien puede pensar lo que cree, lo que quiera. Y sí, hermanos, gloria al Señor. Tenemos cerebro, tenemos sentido común y cada quien puede pensar lo que quiera. Pero si piensas diferente a Cristo, no eres de Él. Entonces, el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Cómo quieres vivir? A la luz de lo que acabamos de ver, primero, confiado. Segundo, estable. Hermanos, vean los parámetros de la sabiduría de Dios. Si no vives confiado y no vives estable, vas a estar en lo contrario. Y yo creo que eso no es algo agradable para ti ni para los tuyos. El hombre pobre y robador, términos modernos, ratero, de los pobres, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Ay, hermanos, qué fuerte. Aquel que roba al pobre,
De hecho, la Biblia dice, no robes al pobre porque es pobre. Ahora sí que pobre del pobre porque no tiene. Y le roban. Y no nos vamos a ir ahorita todo el mundo pensando, sí, los políticos. ¿Verdad? No, hermanos, no. Esto lo he visto en las redes sociales, pero creo que es un ejemplo que ahorita podemos ver. Vas a un autoservicio y en la caja pagas lo que tengas que pagar. Y te encuentras a las personas que vienen desde la sierra a vender sus cositas. Ah, no, más barato. Yo lo quiero. No, esto está muy caro. Démelo más barato. O sea, y le regateamos a la gente que está realmente en necesidad. Es un pequeñito ejemplo para que no digas qué astuto soy cuando le rebajé a esa gente. No, le estás robando al pobre. Porque aunque te lo esté dando 3 pesos más caro, pon tú. Para esa persona esos 3 pesos pueden significar mucho y para ti nada. No robes al pobre. Si estás al frente de un negocio, no le robes a la gente. Págale su sueldo. Y no les diga, ay, perdón, te contraté y no te dije de esto, pero te tengo que descontar por esto, por el otro, porque así son las políticas aquí. No. Honestos, claros, íntegros. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos confiados y para que seamos entendidos y podamos permanecer estables. Imagina qué triste que tu empleado al cual le robas, no le pagas a tiempo, le das vueltas para pagarle, no le respetas su horario, todo ese tipo de cosas, mis amados hermanos. Que se encuentre otra persona ahí por ahí saliendo y, oye, ¿trabajas aquí? Sí. Ay, fíjate que es cristiano el dueño de ahí. Qué bendición que tengas trabajo ahí. ¿Qué va a pensar el empleado? No, al contrario. Si supieras, he tenido mejores patrones y que ni siquiera son cristianos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Proverbios entonces nos enseña en todo de la vida? Tenemos que comprender la importancia de la integridad en la iglesia y del temor del Señor. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan, contenderán con ellos. Esto es algo muy importante. Aquel que es cristiano, aquel que es creyente ante la sabiduría de Dios, nosotros tenemos en todo momento que conducirnos bajo la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero por el otro lado también se nos dice que hay leyes en este mundo, las cuales también tenemos que respetar. Hay que honrar a las autoridades, siendo Cristo la autoridad por sobre todas las autoridades. Pero hay que honrar a las autoridades. Pero fíjense que de pronto, qué fácil nos puede comenzar a apartar del camino del Señor el ser seducidos, atraídos y corrompidos por el sistema de este mundo. Por eso, mis hermanos, yo no puedo conciliar demasiado el tema de la política con la iglesia. Es un poquito complicado ese tema. Es muy difícil estar ahí sin corromperse. No estoy diciendo que no llegues con buenas intenciones, que tengas buenos deseos, pero finalmente el sistema te jala o el sistema te bota. Así de sencillo. Y si no estás de acuerdo, te matan. Y así lo podemos dejar tan sencillo. Pero fíjense lo que dice aquí, los que dejan la ley alaban a los impíos. Comienzan entonces a decir, no, es que lo que ellos hacen están bien. Y comienzan a proteger a los que pecan contra Dios, a los que están en contra de Dios. Imagínense comenzar a cristianos a escucharles decir, pues creo que no está tan mal el aborto en ciertos casos. ¿Qué? ¿Qué? No es posible. Eso es porque el corazón de esa persona no está en Cristo y no conoce la ley de Jehová. Y así sucesivamente nos comenzamos a dar cuenta cómo sutilmente aceptamos y toleramos muchas cosas. Ahora, eso es en el ámbito político, la corrupción de eso. Pero piensa en las cosas que estás permitiendo dentro de tu vida, dentro de tu hogar, dentro de tu familia, en las redes sociales, programas, televisión, películas. ¿Qué permites que entre a tu vida?
Y ya no te voy a decir que estás dejando que tus hijos vean. No, tú como padre y como madre, ¿qué estás permitiendo que entre a tu vida? Estás viendo una película y sale una escena erótica y ¿qué dices? Ah, bueno, pero yo no tengo problema. Estás permitiendo que la fornicación toque a la puerta de tu casa. ¿Sí me explico? Pero como me aparto de la ley, como lo que Dios dice no es tan importante, entonces no tengo problema. Es más, alabo. ¡Ay, qué buena producción de esta película! ¿Cómo cuidaron las escenas? Oh, hermanos, un creyente no debe estar viviendo así. No estoy diciendo no veas películas, cuida lo que ves. Eso sí, cuida lo que ves. Hay buen material todavía, gracias a Dios, todavía hay cosas que se pueden ver. Normalmente son los que dice de 8 años para abajo. Los hombres malos entonces no entienden el juicio. Los hombres malos no entienden la manera de juzgar de parte del Señor. Dios es intolerante para aquellos que quieren vivir en su libertad. Dios no tolera y entonces dicen, ese Dios es un Dios bizarro, es un Dios que no ama, es un Dios que no manifiesta gracia, es un Dios que no tiene empatía con su creación en caso de que Él exista. Porque si Él realmente existe, Él me hizo así. Yo soy homosexual porque Él me hizo así. Yo soy lesbiana porque Él me hizo así. Yo robo porque Dios me hizo así. Yo soy adúltero porque Dios me hizo así. Mentira, es pecado y te tienes que arrepentir. Porque va en contra totalmente de la naturaleza de Dios. Hermanos, la sabiduría de Dios es insensatez para con los hombres. Pero la sabiduría de Dios revelada a tu corazón por medio de Cristo es poder de Dios para salvación. Los hombres malos entonces no entienden, no hay comprensión, no hay sabiduría, no pueden razonar y comprender las cosas. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Gloria al Señor por su Espíritu que nos revela su palabra, su voluntad. Hermanos, tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. La mayor riqueza que se le ha dado como tesoro a la humanidad se encuentran en estos 66 libros, en la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Nosotros encontramos la mente de Dios, Dios hablando a los corazones, Dios manifestando su voluntad, pero también encontramos desde el principio una humanidad que le rechaza y que le da la espalda, pero que por gracia de Él siempre preserva un remanente para su gloria. Asegúrate de estar ahí, en el hueco de su mano, porque del hueco de su mano nada ni nadie te podrá quitar. Gloria al Señor. Los hombres malos entonces no entienden. No entienden. Mas los que buscan a Dios entienden todo. Gloria al Señor. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Oh, fíjense cómo nos habla tantas cosas verso tras verso. Y es bueno siempre detenerse a reflexionar, meditar en la palabra de Dios. Señor, ¿qué quieres decir aquí con esto? Yo sé que por encimita podemos decir, sí, ya entendí, Señor. Dices que pues debo ser íntegro aunque sea pobre. No es tanto así tan superficial. Lo que implica aquí son los designios de nuestro corazón. ¿Qué persigue tu corazón? Dice la Escritura, no te afanes por ser rico, desiste. No está diciendo que dejes de trabajar y que no te esfuerces. Es que Dios dice que no quiera ser rico, entonces no trabajo porque esa es mi meta y mi fin. No. Y normalmente el ser humano quiere eso. Porque yo recuerdo a Jesús hablando con sus discípulos, dijo algo así como, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Ahora, el ojo de una aguja no es las de hoy, de la agujita para coser. Es como una puertita, pero que no cabía ese. Era difícil que entrara, pero podía quizá entrar. Ese es el punto. Por eso no tenemos que leer la Biblia en muchos casos tan literal, hermanos.
Ya te digo, pues no va a entrar un camello en un ojo de una aguja. Pues eso es lógico. Hay que saber a qué se refería el Señor. Pero el punto, hermanos, que una vez que les dice eso, que les dijo qué difícil es que entren al reino de los cielos, nuestro buen y amado hermano, el apóstol Pedro, dijo así: entonces, ¿quién podrá ser salvo, Señor? Pues es lógico, porque todo ser humano tiene el instinto de salir adelante, de mejorar, de prosperar, de buscarle por un lado, por el otro, ¿sí o no? Sí. Claro, pero lo que el Señor nos dice es: no te afanes, que tu corazón no persiga eso como la meta principal. Búsquenme a mí, dependan de mí, y entonces eso por añadidura se los daré. Porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe que tenemos que comer. Creo que en tiempos modernos son 3 veces al día. Antes era 1, no sé. Pero Él sabe que tenemos que comer. Él sabe que tenemos que vestir. Él lo sabe, hermanos. No es algo que Él ignore, no es algo que Él no sepa. Cuando te compras tus zapatitos que dices, tenía yo medio año sin estrenar un par de zapatos, el Señor te los está dando. Los hombres batallamos menos. Yo uso un par de zapatos por meses. No tengo tantos problemas. Digo, los voy rotando, pero me refiero a que no tengo muchos. Las hermanitas probablemente batallen un poquito más con eso, de las combinaciones, y que uno más alto, uno más bajito, otro en medio, y este es rojo, este es amarillo, este es... bueno. Pero miren, hermanos, el punto aquí es, ¿qué está persiguiendo tu corazón? Porque Dios dice, es mejor que seas pobre, pero camines con integridad, porque entonces no estás codiciando. El 10º mandamiento es: no codiciarás. Ah, qué fácil, porque dije, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el 7º mandamiento? No cometerás adulterio. 4º mandamiento. 5º mandamiento. Me escucho como a 4, ¿eh? El día del Señor. El 4º mandamiento. ¿Trabajar cuántos? 6. ¿Y descansar cuántos? 1. ¿Y es el día para quién? Para el Señor. Ok. En tu trabajo, por ejemplo, ¿te ha tocado que haga calor? La verdad, levanten la mano. Que digas, híjole, qué fastidio de calor. Mi pregunta es, ¿de todas maneras acabas tu jornada? Sí. Si no, no te qué. Ah, ¿y por qué aquí estamos? Ah, hay calor. ¿Ah? Es el día del Señor, hermanos. Sometamos la carne, ¿ok? Que hoy está más fresco. Bien, hermanos. Por el otro lado, entonces, nos dice, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Ahora, no solamente vamos a pensar en la glotonería del alimento, lo cual por supuesto no está bien. El hecho de que Dios te prospere y te dé abundancia no es para que comamos como animalitos. Hay que cuidarnos también. Este cuerpo se le llama templo del Espíritu Santo si estás en Cristo. Y dice que hay que cuidarlo. Así que hay que decir, hasta aquí, ya. Barriguita llena, el corazón ya está contento. Bien. Pero por el otro lado piensa en aquellos que de manera avariciosa quieren llenar completamente siempre su vientre de lo que les sacia, hablando de pecado. Siempre quieren más y más y más. Yo fui adicto a las drogas y eso yo quería, más y más y más. Y es un tipo de glotonería, aunque no tenga que ver con la comida. Es un tipo de vicio que no nos hace reflexionar en la bondad de Dios y en sus cuidados que tiene de nosotros. Entonces nos dice, el que guarda la ley es hijo prudente. Ahora, ¿qué implica guardar? Porque, hermanos, guardar la ley no solamente es el considerar, sé lo que la ley dice. Yo sé que a Dios le ofende esto. La pregunta es, ¿qué hago a la luz de mi conocimiento de lo que Dios ha dicho? Entonces Jesús dice así, el que guarda mi palabra y la
pone por obra. Ese es el que me ama. No solo debes saber lo que la ley de Dios dice, debes vivir lo que ésta enseña. Tratemos de hacerlo así, hermanos. Y Dios entonces estará con nosotros y seremos prudentes, dice aquí. El que guarda la ley es prudente. Qué hermoso es ser prudente y sabio y no un insensato que pasa y recibe el daño. El mundo, ¿qué te dice hoy de prudencia? Ay, señorita, tómate tus pastillas si vas a tener relaciones. Y la iglesia, a la luz de la palabra, ¿qué dice? No, abstente de tener relaciones. La sabiduría del mundo es totalmente diferente. La sabiduría del mundo te dice, haz, vive, disfruta, vida solo hay una. ¿Qué más da? ¿Qué importa? Y la sabiduría de Dios te dice, sé prudente, porque algún día te juzgaré. Por eso, nosotros nos encontramos precisamente en Eclesiastés, creo que está por ahí del capítulo 12, hablando a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de esta iglesia? Ahorita sí, porque voy a hablar contra ellos, ni levantan la mano. Pero miren, hermanitos jóvenes, aparte que viene la reprensión por no estar en sus conexiones los viernes, por el otro lado, les voy a decir lo siguiente. Vive, disfruta, haz lo que quieras hacer. Pero sobre todas estas cosas, sabe que Dios te ha de juzgar. Pero si eres sabio, vas a guardar la instrucción. Porque no todo se aprende por experiencia, jóvenes. Tengo que vivir para saber qué se siente. No. Yo que fui padre, te puedo decir ahora, los padres pueden decir, yo que pasé por eso, que sufrí, que me dolió, que sufrí demasiado, me lastimaron, te puedo decir que te va a ir mal, no lo hagas. ¿Y qué dice el joven? Sí, pero es mi vida. ¿Y qué responde entonces los padres? Debes aprender por instrucción y no por experiencia. Porque si tu padre te está dando una instrucción, es porque quiere evitarte el sufrimiento. Lo mismo pasa con Dios. Dios nos dice, no a esto, no al otro, evítate esto, evítate aquello, evítate esto otro. ¿Y qué decimos? ¿Por qué? Y luego que vienen las consecuencias. Y luego que decimos, Señor, ayúdame. ¿Sí o no? ¿Y de quién fue la culpa? Pues nuestra. Porque Dios nos deja en claro lo que Él quiere. El problema está en nosotros, en la rebeldía del corazón. Así que si guardas la ley, serás un hijo prudente. Pero si eres compañero de glotones, avergüenzas a tu padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Oh, wow. ¿Quién se compadece de los pobres? El Señor. Pero también aquellos que tienen un corazón conforme a Él. En otras palabras, tú que incrementas tu recurso con usura y con alto interés, debes de saber esto, que algún día ese dinero ya no será tuyo porque tú morirás y no sabes a dónde va a acabar. Pero la Biblia te dice a dónde, con los que lo necesitan. De alguna u otra manera, llegará a ellos. El que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice Jesús? El que tenga oído, oiga. ¿Y cómo le dice a las iglesias de Apocalipsis? Oiga lo que dice el Espíritu, a la iglesia. Entonces aquí nos dice algo interesante. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es... ¿Qué les parece? Si tú no estás en obediencia al Señor, ¿qué crees? Tus oraciones son abominación para Él. Oh. Oye, pero que el amor de Cristo, que no se supone, que le intercede. Sí. Pero si tú te apartas de sus caminos, no estoy hablando de salvación, estoy hablando de relación y comunión. Si tú te apartas del camino del Señor y empiezas a ser tolerante con las cosas de este mundo, implica entonces que eventualmente tu corazón empieza a amar nuevamente lo que debías de aborrecer.
Y entonces toda oración que elevas al Señor, dice, es abominación. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no, hermanos? Es algo muy fuerte, iglesia. Espero que se escuche hasta la última fila. Porque esto es algo sumamente fuerte. Para no ponerle nombre y apellido a Dios cuando Él no está diciendo algo. Para no decir Dios sí, Dios no, cuando Él claramente dice aquí, estás lejos de mí, tu oración es una abominación para mí. Ay. Y hay quien diga quizá, ¿y qué? Bueno, disfruta mientras puedas, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Tiemblan más que uno cuando peca, ¿sí o no? Porque uno peca y, ay, perdón, Señor. Perdón, no debí decir. Y los demonios tiemblan porque saben lo que viene para ellos. Pero nuestra naturaleza adámica, carnal, que rechaza a Dios y es enemiga de Dios, nos dice, no te preocupes. Y luego viene la vocecita del enemigo de nuestras almas que nos dice, sí, no te preocupes. Para eso está el diablo, hermanos. Y está, créanme, dispuesto a hacer su función. Tentarnos. Porque Dios no tienta a nadie. Toda tentación viene de nuestra concupiscencia. El pecado, el problema y el enemigo está normalmente dentro de uno. Pero Satanás, de manera externa, conoce nuestra naturaleza caída y la ataca con dardos de fuego, con pensamientos. ¿Has escuchado a cristianos decir, no tengo sentido a la vida, quisiera morir? Pero pasa, porque esos pensamientos no vienen de Dios, vienen de su estado actual emocional y viene influenciado además por las artimañas de Satanás. En el mundo, yo quiero que escuchen esto un poquito, porque muchas veces decimos nosotros, la vida y la muerte están en las manos del Señor, y la respuesta es sí, amén. Pero todo aquel que no ha sido comprado por Cristo, Satanás lo puede orillar a que se mate. Y Dios dice, adelante. Ojo con lo que acabo de decir. Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y si no eres de Cristo, eres del diablo, le perteneces. Y si eres de Cristo, sigues a Cristo, obedeces a Cristo. Si no eres de Cristo, obedeces el sistema de este mundo y aquel que lo rige. Y eventualmente te puede llevar a eso. Es fuerte, hermanos. Por eso nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu problema no es tu vecino, no es tu tío, no es tu tía, no es tu mamá. Los jóvenes, su problema no es mamá o papá que no les da permiso. El problema es el mundo espiritual, el reino de las tinieblas que nos rodea. Y esto debe traer temor de Dios al corazón, iglesia, escucha. Porque si tu vida no está bien con el Señor, tu oración es abominación. Y si estás siendo incluso atacado por el enemigo, el Señor no te va a oír, porque tú te alejaste. ¿Escuchamos eso? Ahora, si en ese momento quebrantas tu orgullo, que es difícil que lo hagas tú, le pides al Señor que te quebrante, que te humille y que te ayude, Él tendrá misericordia. Si eres de Él, Él tendrá misericordia. Pero si no, debes de saber esto. Dejará que el enemigo esté ahí, confrontándote, humillándote, hasta que te humilles tú, hasta que te arrepientas. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Hermanos, tenemos que ser no ciegos que guían ciegos,
sino sabios que guían a otros sabios. El que anhela sabiduría abraza la corrección. Cuando alguien llega y te dice, oye, mira, esto que hiciste está mal, el sabio dice, gracias, he aprendido algo nuevo. El insensato dice, no, ¿cómo crees? Es que esto es así, asado. Y no recibe, no acepta. Y eso suele pasar mucho con los jóvenes. Que se habla con ellos e inmediatamente dicen, no, es que tú no sabes, es que no sé qué. Es que la mamá de mi amigo sí le dio permiso. Pues sí, pero la mamá de tu amigo no manda aquí. Y así, ya no la sabemos, ¿verdad? Hermanos, la sabiduría de Dios debe de estar incluso en la instrucción en el hogar y en los hijos, para que no batalles con estas cosas. ¿Se batalla con todos los jóvenes? Sí, pero podrías batallar menos si dependes del Señor y su palabra. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Pues sí, porque lo que él dice se hace, porque si no estás de acuerdo te vas. Pues sí, suena muy familiar eso, ¿no? Por eso el rico es sabio en su propia opinión. Porque cree que el cúmulo de bienes y riqueza le da la autoridad y la facultad de dominar y mandar sobre los demás. Pero se le olvida que hay alguien sobre él, el Señor. Así que, hermanos, tengamos cuidado con esto y obedezcamos. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Claro. ¿Dónde están los pobres de espíritu? Amén. Gloria a Dios por esas 4 manos. Los demás son sabios en su propia opinión. ¿Saben, hermanos? Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Esto de momento, reflexionando en este texto, pensé en esos movimientos feministas, perdón, porque si no me van a censurar el video en YouTube. No importa, hermanos. Pero fíjense lo que les voy a decir. Estos movimientos, si desconectan la transmisión ya saben por qué fue. Pero deben saber una cosa, hermanos. Estos movimientos son diabólicos. Yo no estoy en contra de que la mujer salga adelante, que estudie, que tome posición, que llegue a ser dueña de una empresa o que llegue al frente como directora de X negocio. Gloria a Dios, qué bueno. Pero lo que están promoviendo, hermanos, estos movimientos, los hombres se esconden, da miedo lo que hacen. De verdad da miedo. Salvo en Rusia, que los sometieron de inmediato y resulta que no hay esos movimientos. ¿Por qué será? Se necesita mano dura a veces. En ocasiones sí, pero ¿qué creen, mis hermanos? Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Cuando hay alegría, cuando hay gozo. Pero cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. Ahora, los carnavales. Carne a Baal, los carnavales. ¿Qué tal? No me imagino un cristiano nacido de nuevo de, voy a ir al carnaval de Veracruz. De lejitos porque soy cristiano. Yo creo que no, hermanos. El que es santo, santifíquese todavía. El que es inmundo, pues sea inmundo todavía. Eso dice la Escritura. El Señor vuelve pronto, Maranata. Así que, hermanos, tengamos cuidado de lo que participamos. Porque lo que este mundo promueve y en lo que se levanta va totalmente en contra de la palabra de Dios. Yo les animo a que escudriñemos realmente las Escrituras. Y dejemos de pensar que si Dios piensa algo o no respecto a alguna cosa, y vayas realmente a conocer la mente de Dios, y te darás cuenta que todo lo que este mundo promueve y hace es abominación delante de Él. La agenda de este mundo va en contra de la palabra. En otras palabras, el mundo va a estar en contra de ti si es que obedeces a Cristo. El que encubre sus pecados, y vamos terminando. Y quería yo cerrar con los últimos 2 versículos, iglesia. Hay un pasaje por ahí en los Salmos, y es un salmo de David, Salmo 51, donde él le pide a Dios que le libre de los pecados que le son ocultos. Los pecados ocultos implican 2 cosas.
Uno, que no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Puede pasar. Y no es por secuelas del COVID. Puede suceder. Sí puede suceder. Pero hay pecados que son ocultos porque los hacemos en lo oculto. Ese pecadillo o pecados que nadie conoce, nadie sabe, nadie ve, solo Dios y tú. David cometió un serio, grave pecado delante de Dios. Homicidio y adulterio. Y agrégale codicia y muchas cosas más. Mentira. Quebrantó los 10 mandamientos en ese momento. Todos lo hemos hecho, ¿ok? No digan, ese David. Todos lo hemos hecho. Ahora bien, hermanos, cuando él peca contra Dios, el Espíritu Santo le confronta en algo y le da revelación, por decirlo así, o le muestra algo que es evidente a todos los que hemos pecado. Cuando pecamos, el gozo de la salvación se va. No hay gozo. Nos sentimos basura, nos sentimos chinche, nos sentimos cucaracha, con respeto a todos ellos, pero nos sentimos así porque hemos ofendido a Dios. Hemos pecado contra el que nos ama, contra el que dio su vida en rescate por nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces entramos en un momento donde tú mismo te quieres lacerar, tú mismo te quisieras golpear y piensas que con eso Dios ya te está medio perdonando y resulta que vas a la Biblia y te dice, no, solo confiesa tu pecado y yo te perdono, pero apártate de tus pecados. Y empieza ese estire y afloje con el Señor hasta que te das cuenta que debes confesar el pecado, debes dejar de hacer eso y el Señor te restaura. ¿Ok? Y entonces en su clamor del Salmo 51 pide así, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque hermanos, perdónenme, pero nadie puede andar como si nada cuando pecamos. Nadie puede andar caminando como la dulce mañana o la fresca mañana cuando hemos pecado contra Dios. No se puede. Y si puedes hacerlo, perdón, pero no eres de Cristo. Porque el que practica el pecado, y lo dije hace un rato, es del diablo. No debemos de ejercitarnos nosotros en la cosa de este mundo, sino ejercitarnos en la piedad. Tienes que tomar unas mancuernas, una de fe, una de esperanza, pero unas grandes pesas de misericordia de parte del Señor, porque todos pecamos. Fortalécete en su piedad, fortalécete en su palabra. Así que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Saben? Muchas veces nosotros podríamos llegar a pensar, Dios, ¿qué acaso no se dará cuenta de lo que hacemos? Porque resulta que peco y no pasa nada. A veces podemos caer en ese engaño. Pero créanme, todo está a la vista de aquel que ha de juzgar todas las cosas. Todo pecado Dios lo ve. Antes de que lo cometas, antes de que medites en él, Dios ya sabe lo que vas a hacer. ¿Ok? Digo, eso debe traer temor al corazón. Porque ahí sí tenemos voluntad, amados hermanos. Ahí sí. Nuestra voluntad sin Cristo está corrupta y esclavizada al pecado. Porque el que comete pecado, dijo Cristo, esclavo del pecado es. Por eso es que no encuentras libre albedrío en la concordancia de tu Biblia. Porque no existe. La voluntad del hombre siempre está esclava o al pecado o a Cristo. No hay de otra. O a tu vieja naturaleza o a la nueva naturaleza. O un mix, lamentablemente. Pero que debe dominar la vida del Espíritu. Pero el punto es que probablemente tú estás pensando, oye, pero Dios no se da cuenta. O los pastores no se dan cuenta. O los líderes no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Aquí está la respuesta, hermanos. Aunque nadie se dé cuenta, tú no prosperas. Y no me refiero al dinero.
Tu vida espiritual no crece, no pasas de donde estás, porque estás en pecado no confesado delante de Dios. Aunque nadie se dé cuenta, pero Dios sí. Y si tú dices, mira, mientras nadie no me vea, no importa. No, Dios te ve y por eso no avanzas de donde estás. Y créeme, vas a ir de mal en peor. Si no te arrepientes, vas a ir de mal en peor. Porque lo mejor que puedes hacer, si estás batallando con un pecado, es pedir consejo. Consejería bíblica. Si no, tú solito estás cavando tu tumba. ¿Para qué está el consejo de la palabra? ¿Para qué están los pastores? ¿Para qué están la iglesia, los hermanos, las hermanas? Para soportarnos unos a otros, para orar unos por otros, para ayudarnos unos a otros. Hermanos, escuchen esto. Si un hermano viene a mí y me dice, pastor, estoy pecando seriamente, tengo serios problemas con la pornografía, ¿saben? Gloria a Dios que está haciendo eso, porque es mejor que venga y lo confiese y poderle ayudar y dar un seguimiento a que se quede callado y se hunda en su pecado. Ah, pero la vergüenza, ¿qué van a pensar de mí si saben que veo porno? ¿Puede más eso que el agradar a Dios? Dios nos diseñó como un cuerpo, hermanos. Dios nos diseñó como un organismo vivo. No para que el dedo ande por allá, para que todos caminemos juntos y nos ayudemos. Hermanos, el pecado es parte del ser humano. Pero lo que nosotros debemos discernir es cuando ese pecado nos está consumiendo. Y tenemos que ir al Señor y pedir ayuda. Es preferible pasar un momento de bochornos y es que a ti te afecta. Por eso tienes que ir con alguien maduro en la fe. Hermanos, hermanas, no platiquen sus cosas con alguien que está igual o peor que ustedes. Perdón que se los diga, aunque esté aquí en la iglesia, aunque sirvan. No todos los servidores en la iglesia tienen la facultad de dar consejería bíblica. De una vez se los digo. Perdón, no es arrogancia, es la realidad. ¿Quieres consejo? Acércate con los pastores. ¿Quieres consejo matrimonial? Con el matrimonio de los pastores. ¿Eres hermana sola? Acércate con la esposa del pastor. No suelo atender hermanas solas. No lo pienso hacer. Si eres hermana, vienes sola, quieres consejería, tiene que estar mi esposa. ¿Ok? Pero tenemos que hacerlo así, hermanos. Porque es necesario. Es necesario. Por nuestro bien. Y gloria a Dios que salgas esta mañana de aquí diciendo amén. Gloria a Dios por todo lo que se nos dijo. Espero en el Señor que así sea, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Vean cuán bueno es Dios, iglesia, cuán misericordioso es Él, pero Él quiere que lidies seriamente con tu pecado, que no lo veas como el pecadito, como mis fallas, mis errores, velo como un pecado grave, serio, que requiere la ayuda de Dios y su palabra. Tienes que verlo así, porque o tú acabas con ese pecado o ese pecado acaba contigo. No puedes conciliar, no puedes llevar una vida de amistad con el pecado. Mis amados hermanos, Cristo abolió esa enemistad entre entre el hombre y el pecado. Es Cristo el que nos separa del mundo. Tenemos que entonces confesar nuestro pecado y apartarnos para alcanzar la misericordia del Señor. Porque es bienaventurado el hombre que siempre, ¿cada cuándo? ¿El domingo? 3 horas el domingo. Siempre, hermanos, siempre es bienaventurado el hombre o la mujer que teme a Dios. El hombre o la mujer que teme a Dios es bienaventurado, dice la palabra.
Lo dice Dios mismo: témeme y estaré contigo, témeme y tendré misericordia, témeme y me compadeceré, témeme y te prosperaré, témeme y te bendeciré, témeme y te fortaleceré. Cualquier situación que tú necesites se esconde en el temor del Señor, porque en el temor del Señor nos lleva a depender solamente de Él. Solamente en Cristo está la respuesta, solamente en el Señor, hermanos. Bienaventurado el hombre o la mujer que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. El anhelo en nuestro corazón es que en todo tú seas exaltado. Padre, aún sabemos que en ocasiones es necesario ser quebrantados, que es necesario, Señor, es ser humillados y aplastados, para que entonces, Señor, vengamos a estar a cuentas contigo. Da tristeza a nuestro corazón saber que tienen que pasar cosas para que respondamos a tu llamado. Qué hermoso sería, Padre, que al primer llamado nosotros atendamos. Pero somos necios. Somos necios, Señor. Con corazones duros. Con corazones soberbios. Pero confesamos hoy eso, Señor, delante de ti, para alcanzar tu misericordia. Perdónanos si hemos sido duros, si hemos sido engreídos, Señor. Incluso si nos hemos pensado mejor o superiores que los demás, al grado de creer merecer tu salvación. Padre, haz tú lo que nosotros no podemos hacer. Tú nos pides a nosotros algo: temer y obedecer. Pero nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros no podemos renovarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia. Ten misericordia de esta iglesia, Señor. Ten misericordia de tus hijos. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, que clama a ti. Porque hoy hemos aprendido de tu palabra, Señor, cuán importante es adquirir sabiduría. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Para que entonces nuestras vidas te den gloria. Para que realmente podamos vivir en paz, firmes, constantes, creciendo, madurando y dando fruto. El fruto de tu Espíritu, el fruto de tu presencia en nuestras vidas. Para que la muerte de Cristo no haya sido en balde en nosotros. Y para que al final de la vida podamos mirar hacia atrás y podamos decir: valió la pena obedecer al Señor. Valió la pena instruir a mis hijos en la fe. Valió la pena ver a mis nietos en el Cristo. Valió la pena ver a mis generaciones contigo, Señor. Valió la pena renunciar al mundo con tal de verte a ti. A ti la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor.